Queridos hermanos, seguimos esta mañana hablando sobre los mandamientos de la ley de Dios, las 10 palabras, las 10 grandes instrucciones, las grandes lecciones en donde se resume y se contiene todo lo que esa divina ley nos dice. No olvidemos nunca que estamos hablando de esa ley cuyo resumen fundamental es amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De manera que en todo lo que contiene la ley, en todo su desarrollo, en todos los libros que estamos aquí, no hemos de ver otra cosa, sino precisamente el reflejo del amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios, como dice San Pablo, que está derramado en nuestros corazones, y ese amor que debe fluir a los demás. El amor de Dios hacia nosotros, por lo tanto, como Él nos ha amado primero, debemos nosotros así amarle a Él. Y debemos amarle a Él no como a nosotros nos parezca, sino dentro del marco precisamente de su ley, dentro de lo que es su revelación, porque la revelación de Dios es el camino por el cual nosotros debemos andar y guiarnos en nuestra relación con Él y en nuestra relación con el prójimo. Y esa revelación, esa manifestación de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, está contenido naturalmente en las Escrituras. De manera que, sabiendo precisamente que el resumen de la ley es el amor y que la verdadera práctica del amor tiene que ser a través de la ley, es por lo que estamos viendo estos 10 mandamientos, porque en ellos realmente tenemos la manifestación de nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y eso está reflejado en toda la ley, en todas sus instituciones, en todas sus ordenanzas. Amarás al prójimo como a ti mismo, y eso también está reflejado en toda la ley, en sus ordenanzas y en sus estatutos. Y estamos ahora viendo el 8º mandamiento, ese mandamiento que dice de una manera muy breve y muy sencilla: no hurtarás. Es decir, el mandamiento que establece la relación que tenemos que tener con nuestro prójimo en lo que se refiere a sus propiedades, en lo que se refiere a sus pertenencias y posesiones. Y el domingo pasado o el anterior, cuando estuvimos ya hablando sobre este 8º mandamiento, comenzamos haciendo una serie de reflexiones que son necesarias para entender precisamente toda esta cuestión de la propiedad. Porque cuando dice no hurtarás, está refiriéndose a la propiedad del otro, de nuestro prójimo. Y claro, es obligado para nosotros considerar cuál es la enseñanza bíblica acerca de la propiedad. ¿Es la propiedad una cosa de carácter comunal? ¿Una cosa de carácter universal? Ahí está, y cada uno que haga lo que quiera con ello, puede todo el mundo valerse, servirse de las cosas que hay ahí, que están ahí, como quiera, sin ninguna regla, sin ninguna clase de orden. ¿O es la propiedad, por ejemplo, algo que lo tiene que controlar alguna gran organización? Por ejemplo, el Estado lo tiene que controlar todo y él, según quiera, le va dando a uno o a otro o repartiendo. ¿Es eso así? ¿O es la propiedad algo que, como nos enseña la palabra de Dios, proviene de la gracia y misericordia divina hacia los hombres y particularmente hacia la estructura de la familia? Y esto empieza todo desde el momento en que vemos que cuando Dios creó al hombre y lo colocó, lo puso en el huerto del Edén, vemos que el Señor le dio autoridad y le dio dominio sobre las cosas que Él había creado. De manera que esto ya estuvimos considerando algunos aspectos del libro del Génesis, algunas citas en cuanto a cómo
Dios, al crear al hombre, lo puso sobre las cosas que él había creado. Le dijo al hombre, cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. De manera que, fijaos que hay una cosa importante aquí, y es la insistencia en que Dios está haciendo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y al mismo tiempo le está dando el señorío, el dominio sobre todas las cosas creadas. Naturalmente es un dominio, es un señorío siempre subordinado al dominio de Dios, por descontado. Dios no es que renuncia ni que Dios abdica de sus derechos sobre la creación, sino que Dios dice al hombre que puede señorear y dominar sobre la tierra, pero siempre, claro está, en sometimiento a Dios, en sometimiento a las leyes de Dios, por supuesto. No es, pues, repito, que Dios totalmente rompe con sus derechos o renuncia a ellos sobre la tierra, sobre la creación. Dios sigue siendo el dueño, el amo, el completo, el absoluto Señor de toda la tierra, de todo absolutamente. Esto una y otra vez se nos recuerda en las Escrituras. Recordemos los salmos. Hay salmos que una y otra vez nos recuerdan cómo de Dios es toda la tierra, todas las cosas, el universo entero pertenece al Señor y su grandeza se extiende por toda la creación. Esto, digo que hay una serie de textos, particularmente en el libro de los Salmos. Esos últimos salmos, especialmente, el Salmo 148, por ejemplo, pues alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, etc. Es un gran salmo, el dominio de Dios, la potestad de Dios sobre toda la tierra. Ese mismo tema, cuando lo encontramos, por ejemplo, en relación con el Salmo 147, algunos de los aspectos que allí se hablan también. El deber de alabar y el privilegio de alabar a Dios como criatura que pertenece a ese Creador. De manera que cuando decimos que Dios ha puesto al hombre y le ha dado dominio sobre la tierra, decimos que es que ese dominio siempre está subordinado al dominio de Dios. De manera que, si hablamos de la propiedad, estamos hablando de una propiedad relativa siempre. Estamos hablando de nuestra propiedad siempre y cuando nosotros estemos sometidos a Dios, porque las cosas que tenemos, todo absolutamente, hasta nuestro propio cuerpo, nuestra persona, todo es realmente de Dios por derecho de creación. Pero eso sí, visto eso y aceptado esa puntualización tan importante, vemos que la Escritura subraya que el hombre, y lo hace a título personal individual, le da Dios a Adán dominio y señorío sobre la tierra entera. No se trata de una organización estatal, no hay organización ninguna, será el hombre como cabeza de lo que luego va a ser, que será la familia. El hombre como individuo tiene pues derecho, tiene por parte de Dios toda libertad para poseer y para ser señor y dominador de ciertas cosas.
no solamente utilizarlas, sino dominarlas, señorear sobre ellas, actuar, obrar, transformar todo lo que abarca los dones y inteligencia que Dios ha dado a la persona. Pero es importante subrayar este aspecto de que solamente esto tiene plenitud y recibe bendición cuando el propio hombre está sujeto y sometido a Dios. Porque la posesión de las cosas, el dominio y el señorío de las cosas, cuando el hombre se ha independizado de Dios, cuando vuelve su espalda a Dios, se convierte en algo que es totalmente pagano, en algo que es el uso material de las cosas. Y el hombre vuelca su mirada hacia las cosas, hacia las criaturas, en lugar de hacia el Creador. Dando su espalda al Creador, quiere manipular y usar y disfrutar de las cosas creadas, pero totalmente desquiciado. Se rompe el orden que Dios ha establecido, en el cual el primero es Dios, y luego el hombre, y luego las cosas. Hay un texto importante que debemos incluso aquí explicar, y es el famoso texto en las Bienaventuranzas. En las Bienaventuranzas también hay una referencia a esta cuestión. Una referencia además muy importante, y también una referencia que a veces se tiene mal entendida por las interpretaciones pietistas. Me refiero a la bienaventuranza que aparece en Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese texto es un texto que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, es decir, con el dominio y el señorío del hombre sobre la tierra y las cosas creadas. Pero fijaos que dice aquí, bienaventurados los mansos. Y la palabra manso es una palabra que normalmente en una lectura rápida del texto, pues solemos dar a ese término, la palabra manso, el uso corriente, el uso de la calle. El uso de la calle de la palabra manso, pues nos imaginamos pues que es una persona, pues bueno, pues que simplemente que tiene un carácter, digamos, de que no reacciona cuando otra persona la ataca, por ejemplo, la persona que no es violenta. Hay una especie de interpretación de la palabra manso. Es el uso semántico moderno, actual. Manso en el sentido de no violento, pacífico en el sentido de una persona que tiene más o menos ese carácter. Y fijaos que poco a poco hay interpretación de palabras que salen totalmente del uso bíblico y se van al uso sociológico. Porque resulta que una persona mansa la encontramos, en ese sentido, la encontramos también entre los paganos. Podemos encontrar personas mansas entre los budistas, entre los musulmanes, entre los ateos, etcétera. Hay una persona mansa en el sentido de que no es violenta, pues pueden ser los pacifistas, pueden ser todos esos ateos que están en los movimientos ecologistas, por ejemplo. Estos pueden ser personas mansas en el sentido sociológico de la palabra. Pero la Biblia no habla aquí de eso. La palabra manso, que es una palabra que tiene ya su primer uso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Moisés. De Moisés se dice que era un hombre manso, pero no es manso en el sentido, repito, de simplemente pacífico como carácter. Tiene otra acepción. Y es una acepción que se refiere no a la relación con el hombre, sino a la relación con Dios. La palabra anad, que se refiere a la persona dócil. Y yo más bien traduciría este texto por la palabra dócil. Dócil con relación a Dios, con relación a la ley de Dios. Y yo diría claramente, bienaventurados los dóciles a Dios, los que están, digamos, domados, los que están domados por Dios,
los que están sujetos y sometidos a Dios. Literalmente, la palabra manso quiere decir inclinado. La palabra anab se refiere a una persona inclinada o bajo un peso, aplastada, oprimida, en el buen sentido de la palabra, no por la bota de un tirano, sino bajo la poderosa mano de Dios. Acordaos de aquel texto en el Nuevo Testamento donde también se nos habla cómo debemos estar bajo la mano de Dios, bajo el peso, bajo la autoridad, bajo el control de la mano de Dios. De manera que cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, no se refiere a los pacifistas, a los ecologistas, a la persona que tiene un carácter, digamos, bueno en el sentido natural de la palabra, que tiene una persona que no es violenta. Hay millones de esas personas y pueden ser totalmente ateas también. Aquí no es una promesa, esto no es una promesa para que los mansos en ese sentido vayan a heredar la tierra. No. Van a heredar la tierra los dóciles, los que están sometidos a la autoridad de Dios. Y cuando se dice de Moisés que era un hombre manso, más que todos los de la tierra, no se refiere a que Moisés era una persona que la pinchabas y no le salía ni sangre. No se refiere a que Moisés era una persona, digamos, en el sentido de que no reaccionaba violentamente nunca. No, si leemos atentamente la vida de Moisés, veremos que hay muchos pasajes, muchos momentos en que vemos a Moisés verdaderamente lleno de ira, y lo vemos colérico, y lo vemos en un sentido dispuesto a llevar las cosas a sus últimas consecuencias, justamente, pero no es un manso en el sentido en que sociológicamente se entiende la palabra. Lo que quiere decir allí, cuando usa la palabra anab, es que Moisés era un hombre inclinado ante Dios. Era un hombre que había sido sujetado y oprimido o controlado por la autoridad y la fuerza y el poder de Dios. Era un hombre dócil, domesticado, amaestrado por Dios. Estos son los que van a heredar la tierra, se refiere. Estos son el carácter que se está describiendo aquí. Por lo tanto, no es, ya he dicho, ese carácter simplemente de mansedumbre en el sentido popular de la palabra, sino del que es dócil a Dios. Por supuesto que aquel que es dócil a Dios tendrá, entre otras cosas, en su carácter, pues las marcas y señales de un carácter afable. Eso es otra cosa, es otra cuestión. El que sea afable o el que tenga pues un carácter, digamos, de no reacción violenta, todas esas cosas, esos vienen también por la obra de Dios y por lo que el Señor hace y obra en el corazón. Pero al decir bienaventurados los mansos, se está hablando de la persona inclinada ante Dios, bajo la poderosa mano de Dios, dócil, domesticado, amaestrado y obediente al Señor. Estos, dice, heredarán la tierra. Por lo tanto, volvemos a la idea de antes, de que el dominio sobre la tierra es un dominio que está relacionado con nuestra fe en Dios y con nuestra vida, que tiene que ver con la ley de Dios. No se puede hablar tampoco, pues, de la cuestión de la propiedad, de las posesiones y del dominio en general, prescindiendo de Dios. El dominio de la tierra a espaldas de Dios, volviéndose contra Dios, utilizándolo incluso contra los intereses del reino de Dios, eso es apostasía. Eso es una forma de manifestar el hombre su rebeldía natural contra Dios. Y cuando eso se pretende, no se goza de la creación, no se disfruta, no sirve a los verdaderos propósitos últimos para los que el hombre está creado. Se vuelven las cosas contra el hombre, se hacen por un lado maravillas
pero el hombre no encuentra felicidad. Y lo estamos viendo como el progreso que desde el siglo XVIII acá va haciéndose en la técnica, en las ciencias, etcétera, no trae al hombre más felicidad. El hombre vive hoy en sentido más infeliz, con más problemas, con más dificultades, con más temores, con preocupaciones ya incluso a nivel general sobre qué pasará en la tierra. Ahora el hombre empieza a despertar el hombre. Con pocos años que llevamos de progresos, llamado progreso técnico y científico, el hombre empieza a preocuparse ahora de qué le va a pasar a la tierra. La tierra sobre la cual tendríamos que tener dominio y señorío, las posesiones que Dios ha puesto, ahora resulta que no la podemos controlar. El hombre está preocupado por las contaminaciones, está preocupado por el ozono que se está acabando, está preocupado por todo lo que se refiere a los elementos que crean el cáncer, a plagas nuevas, a cosas. Todo eso es preocupación en el ser humano. Lluvia ácida, la desertización. Se da cuenta de que el hombre está destruyendo el planeta. En lugar de tener dominio en un sentido puro de la palabra, de usarlo, de fomentar, de dar a las cosas la plenitud de su desarrollo, etc., el hombre, por vivir de espaldas a Dios y a la ley de Dios, está destruyendo. Destruye, deshace. Y las generaciones, incluso del hombre ateo, se pregunta qué va a pasar con la tierra dentro de unos años. ¿Qué va a ocurrir? Bien, en el orden que Dios tiene establecido, en el orden que Dios ha puesto para las cosas, vemos que hay un lugar para que cada individuo y cada familia, y luego cuando esas familias se asocian en sociedades más grandes, cumpliendo lo que la ley de Dios establece en el uso de la tierra, en el uso de sus riquezas, de los recursos, etcétera, tenga para sí mismo y para dar a todos. Donde hay dominio, tendrá que haber también una propiedad. Siempre estamos hablando de una propiedad relativa porque la propiedad final es siempre de Dios. La tierra misma es del Señor. Ya en el libro en el libro del Éxodo, en relación con las plagas en Egipto, habló a Faraón. Moisés habló a Faraón y le dijo: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y particularmente estaba refiriendo allí a la tierra de Egipto, que era lo que concernía en la cuestión que se estaba allí produciendo. Moisés le dice a Faraón que de Jehová es la tierra de Egipto, en la que Faraón pensaba que tenía pleno señorío. Dios le estaba demostrando a Faraón, por todas aquellas plagas, por todo aquel desastre que vino sobre la tierra, de que en realidad Faraón no era dueño de nada. No era dueño de nada, no podía usarlo si Dios no quería. Dios podía inundar sus tierras con las crecidas de los ríos, podía destruirlo todo. Dios podía enviar plagas, podía volver las aguas en algo como la sangre, podía hacer tantas cosas, hacer que las cosechas, todas ellas, se arruinasen. Faraón debía de aprender que de Jehová es la tierra, y lo es. Todo lo que tenemos es así. El hombre natural no lo admite, no lo reconoce. El hombre pagano usa las cosas para sus propios deseos y su bienestar sin pensar jamás que eso pertenece a Dios. Pero Dios lo pone en nuestras manos y por eso podemos hablar de propiedad y podemos hablar incluso de propiedad claramente privada. Esto es en contraposición a las teorías de carácter comunista. Las
teorías de carácter socializante y comunal, en el que se priva al individuo, se le priva también de la responsabilidad de administrar y se le priva de la responsabilidad del disfrute controlado de las cosas que están en sus manos. La propiedad privada, por lo tanto, particular, familiar, etcétera, todo esto claramente está manifestado en el orden que la Escritura establece. Lo vemos desde el principio, cuando Dios da a Adán esas responsabilidades. Lo vemos cuando más tarde encontramos aquellos patriarcas, encontramos hombres como Abraham o Isaac o Jacob, que poseen sus tierras, que poseen sus ganados, que poseen sus servidores, que tienen su propia y particular riqueza y posesión, y la administran frente y de cara a Dios. Lo vemos en el reparto que se hace luego en la tierra de Israel, que se hace un reparto por familias, por cabezas de familia. Se va dando a cada uno para que tengan y puedan vivir. Algunas personas han hablado del tema de la comunidad de bienes y preguntan algunos: si somos todos cristianos y hermanos, ¿no tendríamos que juntar todas nuestras propiedades y posesiones y tenerlo todo en administración común para disfrute de todos? Una especie de comunismo cristiano. Y dicen algunos, en Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante, vemos que los creyentes de Jerusalén vendían sus posesiones y las llevaban a los pies de los apóstoles, y estos repartían a cada uno conforme a su necesidad. Y algunos han dicho: aquí tenemos un modelo de comunismo cristiano, de vida comunal cristiana. Algunas veces se han intentado cosas así, se han hecho ciertos experimentos, siempre han fracasado, desde luego, y lo que hemos de entender es que Hechos capítulo 2 y versículo 41-47 no está de ninguna manera estableciendo una norma para que la Iglesia cristiana se rija y gobierne a través de los siglos por ella. En Hechos 2:41 hasta el 47, me refiero a todo lo 41 o 43, sobre todo del 43 en adelante, y especialmente versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que esto lo vemos en Jerusalén en un cierto momento, no lo vemos luego en ninguna otra iglesia, en las iglesias establecidas en Asia Menor, o en Grecia, o en Macedonia, o en cualquier otro lugar. No es el régimen que van a seguir los cristianos posteriormente. En segundo lugar, que nos demos cuenta que en Jerusalén y en aquel instante había una situación de emergencia. Cristianos que provenían del judaísmo, expulsados de la sinagoga, posiblemente muchos de ellos con conflictos de familia tremendos, personas expulsadas de sus familias, otros expulsados de sus trabajos, porque había una oleada de antagonismo y ya primeras manifestaciones de animadversión. En consecuencia, esa situación de emergencia venía a propiciar esa reacción, que por otra parte no era obligatoria. Como vemos en el caso más tarde de Ananías y Safira, el apóstol reconoce allí de que si hubiera querido quedarse con su propiedad, nadie le obligaba a venderla. Reteniéndola, tuya era. Pero una vez que la has vendido diciendo que es para la obra del Señor y para el conjunto de todo el pueblo, pues entonces tenías que haber dado lo que te habías comprometido a dar. Esta era la situación. Vemos que no era una obligación, sino que lo hacían algunos,
y lo hacían voluntariamente. Y la comunidad que había establecida era una comunidad necesaria por la emergencia, por la situación difícil. También algunos posiblemente tenían muy presente que Jerusalén tenía los días contados. No olvidemos este otro dato: Jerusalén tenía sus días contados. Aún faltaban años para su destrucción, pero estaba anunciada su destrucción por el Señor mismo. Y los que realmente creían en la palabra, en la profecía, y la habían entendido, la tenían en cuenta, sabían que las posesiones de Jerusalén iban a durar poco. De manera que lo que tenemos en Hechos capítulo 2 no es una norma que destruya la idea de la posesión y la propiedad privada. No es un comunismo cristiano. Y habría que advertir siempre que esto es una situación equívoca y errónea, que además relaja la responsabilidad personal. Hoy día se están haciendo algunas comunas de carácter cristiano y otras no cristianos. Hay grupos de personas que, por ejemplo, se han ido a vivir fuera y se han puesto allí a vivir en plan, digamos, de comuna. Hay algunas comunas cristianas por ahí. Bien, son experimentos. Esos son, bien, personas que voluntariamente quieren hacer eso, pues tampoco se les puede prohibir en ninguna manera, ni criticar siquiera. Solamente hay que tener en cuenta que ese no es el orden normal establecido para la vida de la Iglesia cristiana ni de la sociedad en general, sino que el Señor establece que el hombre tenga dominio sobre la tierra a nivel personal, a nivel familiar, que ese dominio lo someta al dominio de Dios y que de esa forma use todos los recursos y respete la propiedad de su prójimo. Por eso está el mandamiento: no hurtarás, no robarás. ¿Por qué? Porque se reconoce que el otro tiene derecho a su propiedad. Tiene derecho a su propiedad. Tu prójimo tiene sus propiedades. Y las tiene porque Dios se las ha puesto en sus manos. De manera que lo más grave del pecado del hurto, del robo, todas las formas que tenga, es que es una violación del orden divino que Dios reparte, Dios da a las gentes. Estas deben acrecentar o mantener sus propiedades a través de su trabajo, porque el trabajo es la forma normal, la forma establecida por Dios para que el hombre desarrolle, para que el hombre tenga sus posesiones. Su trabajo le va a dar un fruto, y ese fruto lo ha puesto, por lo tanto, Dios en sus manos, y hay que respetar lo que Dios ha puesto en sus manos. El que hurta o el que roba quebranta el orden de Dios. Es un atentado no solamente contra el prójimo, es un atentado directamente contra Dios. Ha violado el orden divino. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, tenemos una expresión interesante. Dice en el versículo 11, Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es la promesa, aquí tenemos, de que el trabajo, la laboriosidad, la constancia, la seriedad en el quehacer, eso aumenta la riqueza. Eso es lo sólido, ese es el orden. Acordaos de Efesios 4:28. Efesios 4:28, que lo mencionábamos también el día pasado, que es muy necesario. Es toda una verdadera filosofía del trabajo y una filosofía del uso de las cosas que tenemos. En Efesios 4:28 se exhorta a que andemos
de esta manera: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Toda una filosofía del trabajo y del qué hacer con lo que uno tiene para el trabajo. Su sustento, sus responsabilidades personales, su disfrute, pero también el compartir con el que tiene necesidad. Bien, todo esto es importante, pues, respecto al tema del hurto y respecto al tema del respeto a la propiedad. Hemos leído antes en Levítico 19, no quiero extenderme demasiado tampoco hoy con todos los temas que se pueden tratar con este mandamiento, pero referirme a 2 o 3 cosas, solo, muy brevemente. En Levítico 19 hemos leído algo que se refiere a la justicia en el uso de las medidas, en el uso de los pesos, en general a todo lo que se refiere a las transacciones, al comercio, y también hay que decirlo, a las cuestiones económicas en general, temas como por ejemplo el dinero y el uso del mismo. En ese capítulo 19, os recuerdo, versículo 35 de Levítico: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Desde luego aquí, cuando hablamos de balanzas justas, pesas justas, medidas justas, casi siempre estamos pensando un poco en el tendero con su balanza y con sus pesos. Claro, a eso también se refiere, por descontado que sí. Se refiere a esos, a todas las transacciones, desde las pequeñas transacciones de la tienda al menor con el peso, ¿verdad?, de la balanza, hasta las cosas más grandes e importantes de la vida. Pensemos hoy día en el desbarajuste que existe entre las naciones. Estamos hablando y cansados de oír hablar de los temas de la deuda de los países pobres, de los intereses que esas deudas generan, de la opresión, de la carga que tienen esas gentes porque han recibido unos préstamos y unos dineros en ciertas condiciones. Estamos viendo lo que es la inflación en algunos países donde la inflación es algo casi imposible, increíble de imaginar, del 800% anualmente, del 1000% o más incluso. Cuando uno se pregunta por qué ocurren esas cosas, y no vamos a entrar aquí en temas económicos ni mucho menos, pero darnos cuenta de que esas cosas que ocurren, ese desquiciamiento, ahí hay algo que está totalmente, es como un tumor canceroso que está avanzando prodigiosamente, arruinando y quitando la vitalidad de las gentes, que tienen, por otra parte, tendrían en sus recursos y tendrían en sus medios naturales para vivir. Y sin embargo están en la más abyecta miseria, por la mala administración, por la forma desordenada, porque básicamente se vive de espaldas a Dios y su ley ha desaparecido de los ojos de los gobernantes. Por ejemplo, esa es una responsabilidad, claro está, de los mismos gobernantes. Muchas veces cuando hay unas máquinas que hacen billetes de dinero, que es falso todo, en realidad está legalizado porque lo ha hecho el gobierno, pero es una máquina que va haciendo billetes, y eso resulta que no corresponde a la realidad de las producciones, del trabajo, de la organización, y así eso ya no vale nada, y por eso se producen esas grandiosas inflaciones, ¿verdad? Esas cosas fantásticas. Eso pasó en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba en Italia, estaba en muchos lugares. No tienen valor las cosas, es ficticio, es una desorganización.
Lo que Dios ha establecido es que el hombre, con su trabajo, como hemos leído en el libro de los Proverbios hace un momento, con su relación con Dios, gobernando su mente de acuerdo con los estatutos divinos, haga lo que está en sus manos, porque el trabajo de sus manos es suficiente. En todas partes es suficiente. Hay bastante para que el hombre, si es responsable, si se dedica a ello, puede hacer que rinda la tierra que Dios le ha dado, todos los recursos que tiene. Pero naturalmente está luego el que hurta, a nivel pequeño, desde el carterista o el del hombre del tirón, hasta nivel muy grande. Los robos, o el hurto, las estafas, la forma en que la usura, por ejemplo, se establece también, todo eso es algo que arruina a las gentes. Está pues el que roba, el ladrón institucional o el ladrón privado particular, cada uno con sus recursos y sus medios. Una de las maneras en que la Biblia claramente nos dice que eso se puede producir de una manera más directa es a través de establecer intereses. El tema del interés es importante, no lo vamos a tratar aquí, pero de todas maneras hay que hacer una advertencia clara. La Biblia nos enseña que el préstamo al pobre, y eso lo subrayo, el préstamo al pobre, el préstamo por necesidad, debe ser un préstamo sin interés. Si se hace préstamo al pobre, es sin interés. El tema nos llevaría lejos porque hay otras maneras de mirar el tema de los intereses. El tema del interés, cuando no es préstamo al pobre, eso habría que tratarlo bajo otro capítulo, como el que vende con ganancia cualquier producto, lo cual no está prohibido en las Escrituras. El hombre que comercia tiene derecho a una ganancia. El hombre que vende, que compra un buey y luego lo vende, pues está legítimamente titulado a tener un margen de ganancia. Eso está completamente lícito y perfectamente visto en las Escrituras. Lo mismo si una persona tiene dinero y vende su dinero, tiene también derecho a una ganancia. Pero lo que dice las Escrituras claramente es que el interés al pobre y el interés entre los que pertenecen a la comunidad del pueblo de Dios por necesidad es algo malo, es algo contrario al espíritu de la caridad. El interés es una de las razones, el interés a los pobres es una de las razones del por qué en el mundo hay un desequilibrio tan grande. Se prestan grandes capitales a personas o a naciones incluso que no tienen suficientes recursos para pagar eso, para poderlo devolver con los intereses, y eso va hundiendo y hundiendo más en la miseria a estas gentes. Bien, tal vez hablemos un poco más de ese tema el próximo día, pero claramente hemos de entender que también a través del interés, lo que se llama la usura, el interés unas veces porque sea abusivo, otras veces porque se impone a personas pobres, el caso es que también de esa manera se está robando. Hay robo cuando se producen estafas, fraudes, toda clase de engaños en cuanto a la propiedad y en cuanto a la calidad de las cosas, etc. Eso involucra una transgresión de este mandamiento. El mandamiento dice: no hurtarás. Y para eso hay que tener una actitud que es la de contentamiento. Lo que el Señor Jesucristo enseña en la oración del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día, refiriéndose a la dependencia que tenemos de Dios de recibir lo necesario para nuestra vida, y el contentamiento
que debemos de tener siempre que estemos satisfechos, pues con que el Señor nos dé para alimentarnos, para cubrirnos, para cubrir aquellas necesidades básicas que tenemos. De esta manera, este mandamiento es un mandamiento que, de una manera directa y práctica, quiere poner freno a los abusos que por la codicia, y por eso el último mandamiento hablará sobre el tema de la codicia y de la ambición y de cómo el envidiar la posesión de otro conduce finalmente a intentar quitársela, a intentar privarle de ella. De alguna manera, es un espíritu, según las Escrituras, el que hay que tener, que sea un espíritu en conformidad a ese carácter manso,